desde el inicio de la tierra, la iniquidad vino invadiendo a toda la humanidad. ¿Y qué la iniquidad? Ese es el mal, esa malicia, esa maldad. Y en esta noche vamos a tratar el tema de la sexualidad, cómo la iniquidad está involucrada con la sexualidad, cómo es que un niño puede ser transferida a una iniquidad desde que está un bebé, desde que ni siquiera camina, ni siquiera habla. Entonces yo he invitado esta noche de manera especial a mi querida hermana y amiga Zelandia Peña, y quiero introducirla. Ella es una educadora, ella es dominicana, ella es una mujer de Dios, es una tremenda conferencista, domina este tema. Ella como maestra enseña todo el currículo de educación que tiene que ver con la sexualidad desde los niños hasta los jóvenes y los adultos. Y ella ha investigado bastante bien y es bien capacitada de hablar este tema. Y desde el inicio de esta clase yo pensé en ella para hablar este tema. Esta noche ella le va a introducir y vas a hablar todo el tema de la educación, todo cómo afectan los medios de la universidad desde el kindergarten, cómo le están enseñando a nuestros niños, cómo lo están educando y cuál es el papel, el rol de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué debemos nosotros de contrarrestar? ¿Qué debemos nosotros de hacer para que nuestros hijos tengan una buena educación sexual, una buena, enseñarle la palabra de Dios y cómo es que, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo nosotros debemos de orientarlo a ello? Así que Zelandia, buenas noches, bienvenida, bendiciones, todo es tuyo. Un abrazo. Gloria a Dios. Dios me la bendiga mucho, hermana Maritza. Dios bendiga a Alejandro y a todos los distinguidos hermanos que forman parte de esta clase. La verdad es que para mí es un honor que el Señor me haya tenido por digna de ser parte de este curso maravilloso. He tomado un par de clases por ahí de incógnito. A veces he entrado y realmente soy grandemente bendecida las veces que he logrado entrar a las clases. Yo sé que el Señor viene limpiando su pueblo. Veo esta clase como parte del cumplimiento de Apocalipsis, que dice, el que sea inmundo todavía, pero el que sea limpio, que se limpie más todavía. Y este es un tipo de clases donde nosotros aprendemos cómo despojarnos de este viejo hombre y ser de verdad la nueva criatura en Cristo Jesús que Dios quiere. Pues el tema de hoy es un tema bastante controversial, aún dentro del ámbito cristiano. Podemos ver muchos diferentes vertientes acerca del tema de la sexualidad. Estas vertientes no son porque la Biblia tenga diferentes doctrinas al tema, Maritza. Estas vertientes vienen por las diferentes interpretaciones que cada uno le da a lo que Dios dice acerca de la sexualidad. Y en vista del ámbito cristiano, mi condición de educadora, yo me he podido topar con niños, con familias, con adolescentes, con jóvenes, también soy consejera, donde veo reflejadas todas esas diferentes formas de pensar. Y yo me pregunto, lo mismo que tú te preguntabas al principio, ¿está el pueblo de Dios educado en materia de sexualidad conforme a la sabiduría del mundo o conforme a la sabiduría de Dios? Esta noche estamos aquí para desarraigar la iniquidad de la sexualidad con el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma. Y allá disciernen los tuétanos, las coyunturas. Y eso es lo que estamos confiando que en esta noche, como hemos orado y le hemos pedido a Dios, esta palabra pueda penetrar. Primero que nada, ¿qué es la sexualidad humana? Cuando Dios hizo al hombre en el jardín del Edén, si nos vamos a los primeros capítulos de Génesis, vamos a encontrar que Dios creó al hombre con 3 condiciones que lo diferencian del animal. Número 1, a los animales Dios los hizo con el poder de su palabra. Al hombre Dios lo crea con sus manos. Número 2, Dios pone en el hombre su imagen.
Y número 3, después de que el hombre está hecho con sus manos y a su imagen, entonces Dios pone en el hombre su espíritu, aliento de vida que hace que el hombre sea un ser viviente. Pero en ese recorrer, Dios le da la instrucción de cuidar el jardín, de vivir allí, de clasificar los animales y todo, pero se encuentra un problema y es que el hombre está solo y no tiene una compañera. Entre todos los animales que habían en el huerto, no tiene una compañera. Dios ve la necesidad del hombre y crea para él una mujer. Ahí empieza la dualidad de la sexualidad humana. Un hombre y una mujer, varón y hembra. No pasa mucho tiempo en la historia de la Biblia y de la humanidad cuando comienza entonces la gente a tener mejores ideas. Y pasando 2 o 3 generaciones encontramos a Lamec, un descendiente de Caín, que no se conforma con tener una sola mujer, sino que inmediatamente él se le ocurre la idea de tener 2 mujeres. Y ahí vemos a Lamec, que es el primer bígamo mencionado por la palabra de Dios. Pero la Biblia también dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Más adelante los discípulos le dicen a Jesús, Señor, Moisés, cuando ya vino la ley, nos permitió a nosotros dar carta de divorcio. Incluso, mira, fíjate que cuando un hombre tiene posibilidad económica, en esta cultura puede tener 2, 3 mujeres, todas las mujeres que quiera, un rey, como el rey David, por ejemplo, con toda su posibilidad económica pudo tener varias mujeres, si no quería una, le daba carta de divorcio, la despachaba. Jesús le dijo, por la dureza de vuestros corazones, que es precisamente donde se arraiga la iniquidad. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés no tuvo más remedio que darle permiso a ustedes que den carta de divorcio. Pero, y subraya esto en su Biblia, cuando yo encontré esta verdad, fue tan contundente. Jesús le dice, pero al principio no fue así. Y por eso me tomé estos minutos para ir al principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios los hizo puros, tan puros que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. El hombre podía disfrutar de la relación con su esposa y la esposa podía disfrutar de la relación con su esposo sin ninguna vergüenza, porque era una relación de amor en total pureza y respeto. Pero hubo un evento en la humanidad que cambió todo eso. Y ese evento es conocido en teología como la caída. La caída del hombre es el momento donde el hombre decide desobedecer a Dios y a partir de ahí entonces todos sabemos las consecuencias del pecado, muerte, destrucción, la maldición de la tierra y la distorsión de lo que Dios ha creado. La sexualidad no escapó a eso. La sexualidad también fue distorsionada. Y quiero hacer una aclaración que me preguntan siempre que predico o doy conferencias sobre la sexualidad. Me pregunta hermana Zelandia. ¿Fue el acto sexual el pecado original? Pues la palabra de Dios me dice que no, porque en el libro de Génesis 1, versículo 27, Dios les da órdenes expresas a Adán y a Eva de crecer y multiplicarse. Y hasta ahora, la única manera biológica donde se puede realizar una procreación de otro ser humano es por medio de un acto sexual. De tal manera que el acto sexual no pudo haber sido el pecado original. El pecado original es tal cual la Biblia lo menciona. Una desobediencia directa a una orden directa de Dios. De todos los árboles tú puedes comer. Todo lo que hay aquí es para ti, para que lo disfrutes, para que sojuzgues la tierra y todo lo que en ella hay. Pero no comas del árbol que está en el frente, en el centro del huerto, porque es el árbol de la ciencia del bien y el mal. De modo que dejando estos conceptos bien claros, podemos entrar en materia, María. Amén, amén. Y esta tarde comentábamos acerca de esas preguntas que son usuales en el tema de la sexualidad. La primera pregunta, ¿qué está pasando en nuestra sociedad hoy en día? ¿Por qué la gente está pensando como está pensando? Y yo mencionaba que todo esto viene de un concepto llamado acostumbramiento. Este concepto es del pastor Miguel Núñez, que también es doctor. Él es el autor de este libro, al cual yo lo recomiendo, Sexualidad, Revolución Sexual,
una perspectiva bíblica y un análisis médico. Él y su esposa, que son médicos los dos, fueron directores de departamento en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, antes de que Dios los llamara a pastorear aquí en República Dominicana. Y ellos escriben este libro explicando lo que es el acostumbramiento. El acostumbramiento no es más que cuando nuestro cerebro, nuestro entendimiento comienza a aceptar pecados como normales, simplemente por la tanta repetición que vemos de ese pecado. Y tú me dirás, ¿y eso qué tiene de grave? Bueno, es muy grave. Es muy grave. Si nos vamos a Romanos 12:2, Dios nos advierte y nos dice, pueblo mío, no se conformen a este siglo. ¿Qué trae este siglo? Este siglo trae una gran carga de información sobre la sexualidad que es distorsionada, que es en contra de la palabra de Dios. Y esta gran carga de información nos es bombardeada a través de literatura, a través de los medios de comunicación, a través de una canción en la radio, a través de una serie de televisión o una serie o una película. Esta información nos es bombardeada también en las escuelas y en las universidades. De tal manera que nunca en la historia de la humanidad nuestra mente nos había sido tan bombardeada con información contraria a la palabra de Dios. Por eso Dios dice, oiga, no se conformen a este siglo, no se conformen a lo que todo el mundo está pensando, no se conformen a lo que ustedes están recibiendo, renueven su entendimiento. Este tipo de clases te ayuda a mantenerte enfocado en lo que es el pensamiento de Dios y a mantenerte inmune al bombardeo que está ocurriendo en estos días. Uno de esos bombardeos lo hemos llamado ideología de género. Una ideología no es más que un conjunto de ideas que tratan de imponerse a la sociedad para transformar ese entendimiento. Un ejemplo de esto es el varón y hembra. Al principio Dios los creó varón y hembra. Significa que la sexualidad humana es dual, es binaria. Solamente hay dos posibles opciones, o eres varón o eres hembra. Esto viene intrínseco en tu código genético. Cada una de tus millones de células dice que tú eres varón o que tú eres hembra. No hay forma de tú desarraigar la sexualidad humana de lo que es tu genética, porque este código que está en cada una de tus células dice que tú eres varón o tú eres hembra desde el momento en que tú fuiste concebido por tu padre y tu madre. Tremendo. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso es la Biblia que lo dice. No, la Biblia menciona en el Salmo 139, el libro donde están escritas todas las cosas que son formadas en un bebé mientras están en el vientre de su madre. David dice, te alabaré porque formidables son tus maravillas. Y allí en medio del vientre de mi madre, en tu libro estaban escritas cada una de aquellas cosas que luego fueron formadas en mí sin que faltara ni una de ellas. Hace 10 años, el mundo publicó el hallazgo más importante. Se llamaba Proyecto Genoma Humano, donde se codificaba, donde se establecía el código genético de toda la humanidad. ¿Sabe lo que ellos escogieron? La palabra que ellos escogieron para definir el código genético humano, el libro de las instrucciones. Utilizaron el mismo término que hace 4000 años el rey David utilizó en la Biblia. De modo que sí, nuestra sexualidad está arraigada desde nuestra genética. Sin embargo, la ideología lo que pretende es que las ideas que se le ocurren a las personas sean generadoras de realidad. Que las ideas que se le ocurren a las personas, su autopercepción, sustituya lo que realmente dice la biología que ellos son. Y una de estas primeras, como les mencionaba, era la homosexualidad. Nosotros vemos en los medios de comunicación el gran bombardeo, ya yo lo mencionaba,
Y eso va causando que el cerebro, en una condición que tiene que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para acomodarse a lo que oye. No sé cuántas veces el Señor dice, oye Israel, y luego el Señor decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. De cierto te digo, ponme atención, porque el que hizo el cerebro sabe que el cerebro aprende con la repetición. Y no es en vano que Él nos dice en Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te estoy enseñando a ti deben quedarse grabadas en tu corazón y luego repetirlas. Repítesela a tus hijos. Eso es Deuteronomio 6:6. Y no las repitas un día, no. Es que cuando te levantes, es que cuando te acuestes, es que cuando vayas por el camino, porque hay un bombardeo que va a tratar de contrarrestar estas palabras que yo te doy hoy. Y de la única manera que tú vas a crear una huella cerebral en tu hijo, que haga una predisposición y un bloqueo que no deje que tu hijo sea vulnerable a las mentiras de Satanás, es bombardeándolo tú, saturándolo tú con la palabra de Dios. Tengo aquí las notas de un le voy a decir ahora mismo, él es psiquiatra neurocientífico, es el doctor Gabriel Flores Tiani. Él estuvo en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, celebrado el año pasado en Panamá. Este congreso tenía como título Evidencias científicas versus ideología de género. Hay una nota cortita que yo quisiera leerles directamente porque me pareció sumamente interesante acerca de por qué hay tanto afán de parte del reino de las tinieblas para bombardear con información sexual incorrecta. Él dice, incluso la expresión genética de un ser humano puede ser modificada por las palabras que escucha. Oiga bien, el poder de la palabra. Lo voy a repetir. Incluso la expresión genética de un ser humano puede ser modificada por las palabras que escucha. Los genes se reorganizan en nuevas codificaciones según la nueva información. Esta se activa con lo que escuchamos y comienzan a abrir el gen. El gen comienza a segregar proteínas que dan origen a un nuevo pensamiento. Este nuevo pensamiento se convierte en nuestro paradigma de vida, en nuestra forma de pensar. Es lo que los teólogos llaman nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver al mundo. Y esta cosmovisión dirige nuestra percepción de nosotros mismos, nuestras relaciones con los demás, vaya notando, y la estructuración total del pensamiento. ¿Qué significa eso? Dice él, los pensamientos, la información sexual se aloja en el lóbulo frontal y genera pensamientos a partir de esa información almacenada en las neuronas del sistema límbico emocional, lo cual genera la percepción de la realidad en base a la codificación genética de la nueva información recibida. Amado hermano, no es una coincidencia que hayan tantas series de televisión llamando a los jóvenes a la libertad sexual, que no es libertad, es libertinaje. Y le dicen a nuestros jóvenes que ellos tienen derecho sobre sus propios cuerpos, cuando en Romanos 1:20 en adelante Dios dice, cuidado, cuando te resistes a la verdad, cuando te resistes a seguir los lineamientos que yo he dado, Dios te va a soltar a una mente reprobada para que comiences a hacer cosas que no convienen. Y luego recibas en tu propio cuerpo el pago por tus errores. Pero estas series de televisión, estas canciones que llaman al libertinaje sexual, no le dicen a los jóvenes que hay consecuencias por sus acciones, sino que por el contrario, tratan de llevar a la sociedad a la lucha por nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a abortar. Si por tu sexualidad
irresponsable, tú quedaste embarazada sin las condiciones, entonces nosotros te vamos a proveer de nueva libertad. Y esta es la libertad de tú poder matar el producto de tu acción. Eso es lo que estamos viendo. Ahora mismo aquí en República Dominicana estamos luchando en la Cámara de Diputados para que se apruebe el nuevo Código Penal sin la despenalización del aborto en las 3 causales. ¿Por qué? Porque se le quiere dar permiso legal, y no solo permiso legal, cuando es por ley, el gobierno está obligado a pagar los abortos. Y esto abriría un abanico. Y hablando de abrir abanico, yo quiero caer ahora mismo en las prácticas sexuales que van en contra de la naturaleza, mencionadas ahí mismo, en la última cita que les di, de Romanos 1:20. Dios dice que son contra naturaleza y que no convienen. No solo en el libro del pastor Núñez, sino en el libro del doctor Dunker, psiquiatra cristiano, Homosexualidad al desnudo. Él destapa todas las consecuencias físicas y emocionales de la vida sexual distorsionada. Porque se nos vende, como yo les decía, una imagen de felicidad total, pero es una falacia. Aquí en República Dominicana se trató de establecer desde el 2014, no sé si ustedes habrán escuchado, se ha tratado de establecer un manual para educar a los jóvenes acerca de esto y decirles que no, que ellos pueden escoger lo que ellos quieran ser. Que cuando ellos tengan distorsión, cuando ellos tengan disforia de género, que es como se le llama a no aceptar el sexo biológico con el que Dios te dotó, que tú puedes optar por nuevas prácticas y por nuevas formas de expresar tu sexualidad. Pues déjenme decirle que yo no sé en sus países cómo está la cosa, pero ya en Canadá, por ejemplo, desde 1974 que se sacó la homosexualidad de la lista de trastornos mentales y los homosexuales también lograron entonces un par de años después que la transexualidad se sacara de la lista de trastornos mentales y se le llame preferencias, entonces la cosa no ha parado ahí. Se ha abierto todo un abanico de posibilidades y la nueva lucha ahora es por la pedofilia. La pedofilia es la atracción sexual por niños menores de 14 años. Yo no sé si usted está entendiendo, pueblo de Dios, qué es lo que le quieren enseñar a nuestros hijos como bueno y válido. Les decía que aquí en República Dominicana desde el 2014 existe un manual hecho por la ONU, enviado por la ONU, auspiciado por la USAID. El manual se llama Hablemos. Y en este manual hay una serie de enseñanzas que si llegan a nuestras escuelas acabarán envenenando la mente de nuestros hijos. No les voy a leer todo porque el manual tiene 300 y pico de páginas, es imposible, pero le voy a mencionar un punto que me llama muchísimo la atención. Dice, todo joven tiene derecho a iniciar su vida sexual cuando lo considere, con o sin el consentimiento de sus padres. ¿Usted está oyendo? O sea que si su hijo de 12 años le dice a usted que él quiere iniciar su vida sexual, este manual dice que él tiene derecho, que ese es un derecho. Pero no se queda ahí. El hecho de que los padres coarten este tipo de libertades reduce el desarrollo integral del niño y pone en peligro su vida futura. O sea, usted no puede decirle a su hijo que no. Más adelante dice, si una niña menor de edad decide abortar, no necesita notificar a sus padres sobre esto. Es un derecho de ella, como su persona, su cuerpo, decidir si quiere conservar a la criatura o no. Esas son dos de las perlas que trae ese bello manual. Desde el 2014 está siendo sometido a las autoridades de educación en nuestro país. Pero tengo la mala noticia de que ya en otros países ese manual ha pasado
y lo están implementando en las escuelas. Hay 3 palabras que usted debe tenerle cuidado cuando usted la oiga. Tolerancia, diversidad, igualdad. Son 3 palabras preciosas en su etimología, pero son 3 palabras que están siendo más y por las agendas internacionales para abrir el abanico de posibilidades. En este país apoyamos la diversidad de tal manera que si tú eres una persona homosexual, te apoyamos. Y todo el mundo dice, bueno, sí, los homosexuales, hasta en la Biblia, dice la Biblia que habían los sodomitas, eran homosexuales. Y por ahí aparece uno que otro que también. Eso desde allá. Sí, en la Biblia siempre he visto gente promiscua, porque mira, estaba la ramera tal, la otra ramera que Jesús le sacó 7 demonios a María Magdalena, estaba la samaritana que tenía 4 maridos. Eso siempre ha existido, eso no es nada del otro mundo. Pero en nombre de tolerancia y diversidad, la puerta. Y entra entonces lo que yo les estaba hablando, la pedofilia, que es el nuevo integrante de la familia. La persona adulta que se siente atraído por un niño. Pero él se autopercibe. Se le cayó la... Se cayó la señal. Seguimos hablando de, mientras ella se conecta, esa parte que ella está hablando, la pedofilia, está aprobada. Aquí en la 42 salió publicado un matrimonio de un anciano prácticamente con una niña de 7 u 8 años y salieron las fotos. Y se casaron y fueron ahí a la 42 ella vestida de novia a celebrar. Y si ustedes quieren ver más sobre ese tema, búsquense en YouTube matrimonios con menores que son aprobados por la ley en la India. Cantidades de padres dan a sus niñas a hombres adultos mayores, hombres mayores, no son de 20 ni 30 años, son hombres de 40 y 50 años que se casan con niñas de 7, 6, 7, 8, 10 años. Y eso lo hacen por dinero, para asegurar, porque son asegurar ingresos financieros los padres. Entonces, todo esto que estamos hablando hoy, ya te conectaste, hermana, todo esto que estamos hablando, todo esto lo que va llevando, lo que ha ido educando y lo que ha ido entrenando el mundo a lo que es la inmoralidad sexual y lo que es el plan de educación, como como decía Zelandia, se volvió a desconectar, ahí está. Zelandia, sigue que está muy bueno. Yo tengo preguntas calientes. Pueden hacer sus preguntas, no hay problema, se la pasan a la hermana Maritza. Sí, dime. Ese es el plan. El plan es la normalización y por eso quise empezar diciendo esto. El plan es la normalización. Y no estoy diciendo que nosotros los cristianos debemos tapar el sol con un dedo, rechazar, mandar al infierno, llamarle el dragón de 7 cabezas del Apocalipsis para que se coma ese muchacho que tiene inclinaciones homosexuales. No. La voluntad de Dios es que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Y que esa gente que sufre esa distorsión pueda encontrar en Cristo la solución a sus problemas. Amén. Porque ¿qué médico es ese que no puede sanar a sus enfermos? ¿Qué producto tan malo es que nosotros vendemos? ¿Qué producto tan malo es que nosotros vendemos que no podemos demostrarle a la gente que sí hay esperanza en Cristo Jesús? Amado, la iniquidad está en el corazón del hombre. Un hombre como David, conforme al corazón de Dios, y no tuvo 2 hijos con la misma mujer. Todos los hijos de David eran con mujeres diferentes. Y eso le trajo problemas en su vida. Luego su hijo Salomón
No tuvo 15 como tuvo su papá, no. Salomón tuvo 1000. Porque es que la concupiscencia humana está ahí. Y aún así ellos tuvieron relación con Dios, sí, pero Dios va a llegar hasta donde tú le pidas a Él que te limpie. Si nosotros podemos identificar estas iniquidades en nuestro corazón y abrirle la puerta al Espíritu Santo para que alumbre en medio de nuestras tinieblas, nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Y yo no quise hacer este paréntesis, Mana Maritza, porque no quiero que la gente se me vaya de aquí abrumado, de que bueno, pero el mundo se está acabando. Y hay muchos que me han dicho, pues si ya estos son los tiempos apocalípticos, nosotros no tenemos que andar ni predicando ni haciendo alarme de eso, porque eso ya que Cristo viene. No, la Biblia dice, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor viniere lo encontraría haciendo así. Es cierto, dice Isaías 60, que las tinieblas cubren la tierra, pero también dice Isaías 60, pero sobre nosotros resplandece Jehová y sobre nosotros es vista su luz. Nosotros no somos parte de esa tiniebla, pero tampoco estamos para condenar, estamos para meter la mano allá y arrebatar a aquellos que han de ser salvos. Nosotros somos las manos del cuerpo de Cristo. Y basta ya de esa actitud que tenemos. Yo soy salvo, amén. Mis hijos también, gloria a Dios, que se acabe el mundo, no me importa. Esa no es la actitud que el Señor quiere de nosotros. El Señor espera que hagamos un apostolado. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Y por eso estamos en esta clase. Aleluya. Tremendo. Volvemos a la educación. Aquí en República Dominicana se ha intentado imponer la orden departamental 33-2019. El año pasado nosotros hicimos una marcha llamada Con mis hijos no te metas República Dominicana. Con mis hijos no te metas es un movimiento que nació en Centroamérica, en Costa Rica, pero se extendió a Perú, allá con Cristian Rosas y otros padres profesionales y cristianos que utilizando la ciencia están tratando de demostrar que estas distorsiones sexuales no son ciencia y por lo tanto no deben ser enseñadas a nuestros hijos. En esta marcha proclamamos este manifiesto, no le voy a leer el manifiesto completo, sin embargo, le voy a leer uno de los puntos vitales de por qué no quisimos que dejara que pasara la orden departamental. La orden departamental 33-2019 del Ministerio de Educación es catastrófica para la salud mental, emocional y moral de los niños y adolescentes, porque las autoridades tratan de disfrazar la resolución de género con derechos humanos, pero detrás de la misma subyace una ideología destructiva que redefine la sexualidad, el matrimonio y la familia. Si la familia es la base de la sociedad y yo redefino lo que es una familia, entonces yo estoy haciendo tambalear las bases. Vámonos a España. ¿Qué está pasando en España? En España el revolú comenzó con los movimientos feministas. Y tú me dirás, pero eso es bueno, los derechos de la mujer, que la respeten, que la amen. Nunca el movimiento feminista ha buscado los derechos de las mujeres. El movimiento feminista busca apandillar las mujeres contra los hombres. Y hace que las mujeres se amachen. Las mismas características que ellas no quieren ver en el hombre, la agresividad, la rebeldía, entonces las adoptan ellas. Y tú ves el movimiento feminista, que es lo mismo que está haciendo lo del Black Lives Matter, con violencia, tratando de reclamar que me hicieron violencia. De tal manera que esos son engaños. Ese movimiento dio paso a los derechos y a las palabras que yo les decía ahorita, igualdad, equidad, tolerancia. Y aunque el gobierno español no ha permitido que la educación sexual contemple eso en su currículum, sin embargo, el País Vasco, el gobierno de Navarra, comenzó a enseñar en las aulas por medio de una institución llamada Escolae, que hay niñas que pueden tener un pene y que hay niños que aún siendo varones tienen vulva.
Y no solamente eso llegó a las aulas. Hay una organización llamada Crisalis, que es de padres de niños que se declaran transexuales y que ellos los apoyan, en vez de ayudarlos, como dice la Sociedad Americana de Pediatría, cuando un niño tiene disforia de género, la Sociedad Americana de Pediatría y doña Michelle Cretera, que es la doctora que dirige todo eso, dice, no hay que reforzarlo, hay que tratar a ese niño, hay que intervenirlo y decirle, no, mi amor, mírate al espejo, tú eres un varón, tú eres una niña. Estos padres, al contrario de esto, apoyan a sus hijos, compran un bus, un autobús, una guagua, como decimos aquí en República Dominicana, y le ponen el letrero de hay niñas con pene y hay niños con vulva y mandan ese bus por todo España. Ya que no nos lo permiten enseñar en la escuela, entonces se lo vamos a educar en la calle por medio de letreros. ¿Qué le parece eso? Tremendo. Hace un par de meses, una tienda de ropa masculina muy famosa puso como el modelo de mes una valla gigantesca donde el modelo era un transexual. No sé si ustedes lo vieron, era un moreno vestido de mujer. Y esa valla gigantesca allá en Estados Unidos, mostrando la ropa de temporada de esa gran cadena de ropa muy famosa, que no la voy a mencionar. A ese nivel de educación estamos. Los padres de España se alertan, al igual que nosotros, y le reclaman al gobierno el permiso para oponerse a ese tipo de enseñanza llamado con algo que se llama el PIN parental. El PIN parental es una autorización por parte de los padres para obligar a los centros educativos a que le informen si a sus hijos le van a enseñar alguna de esas cosas. Lo que recibieron esos padres fue burla y ataque por parte de la ONU y otras instituciones internacionales que dicen que cuando un padre se opone a esto es porque su mente es cerrada. El pasado incumbente de la ONU, Vitit Muntabor, dijo, si vamos a reeducar a los niños, debemos empezar desde el hogar. Porque es en el hogar donde lo van a esperar a los padres para hacer resistencia a lo que nosotros le vamos a enseñar en las escuelas. De tal manera que si queremos hacer esta enseñanza mucho más efectiva, tenemos que comenzar desde el hogar. Fácil, YouTube. Esta semana arrestaron a un youtuber llamado Robert Crumb. Él tenía un canal de ciencia para niños, un profesor de science, muy simpático, un señor de 64 años con una barba como de Santa Claus, Robert Crumb. Este señor fue arrestado y la policía tenía varios años siguiéndolo para poder tomar toda la evidencia de la gran cantidad de material pornográfico de niños, de pedofilia, que él conseguía y vendía luego en la deep web, o sea, en la internet, tú sabes, en la internet que no es legal, sino en la internet ilegal. Junto con él lograron arrestar 15 clientes a los cuales él le ponía cita. Ojalá yo le hubiese podido enseñar la foto. Si ustedes ven, parece el abuelito de Avena Quaker. Se ve tan inofensivo, un educador retirado, un maestro, y sus clases de ciencia muy interesantes. Sin embargo, dice aquí que el 16 de septiembre fue arrestado por el FBI, por la Fuerza Anti-Explotación Infantil del FBI. Producto de esa noticia, yo hice una investigación a ver de cuáles canales de YouTube habían sido reportados por intento de pedofilia. Usted se va a quedar boquiabierto cuando usted vea la facilidad que tiene un pedófilo de llegar a nuestros hijos por medio de contenido de YouTube. Y ni se diga por Instagram,
No sé cómo le vamos a explicar a las madres y a los padres que no le tomen fotografías a sus niños en posiciones que pudieran, ¿cómo lo digo decentemente? Emocionar, que pudieran estimular a un pedófilo. Porque usted le está tomando esa foto a su niño, le está subiendo a las redes sociales con su mente pura y limpia. Usted está disfrutando a su niño que se está bañando. Usted está disfrutando a su niño que está en traje de baño en la playa. Pero detrás de esa pantalla hay un pedófilo. Puede haber un pedófilo mirando a su niño. Así que, amado hermano, actuemos con sabiduría y tengamos mucho cuidado de cómo, antes de subir una foto, obsérvela, que no se le vean sus partecitas, que no tenga las piernitas abiertas, que no tenga ninguna ocasión de provocar, llamar la atención a una de esas mentes reprobadas. La educación en nuestras escuelas está sufriendo ahora mismo una presión muy fuerte, porque en los países donde no se nos ha permitido incluir estas enseñanzas en el currículum, se nos llama retrógrado, nos llaman ultraderechistas, ultrafamilistas, nos dicen que estamos atrasados. República Dominicana es de los pocos países donde el aborto no es legal. Eso es un atraso. Oye, ¿desde cuándo matar tu propia generación puede ser signo de avance? ¿En qué cabeza? En la cabeza llena de iniquidad. Ahí es que cabe. Recuerde, mi hermano, las tinieblas cubren la tierra, pero no tienen por qué cubrirte a ti y cubrir a tus hijos, porque sobre ti resplandece Jehová. Y sobre ti será vista su luz. No sé si tienen preguntas, hermana Maritza. Sí, también quería añadir que yo miré en Canadá, desde el año pasado, están adoctrinando a los niños de lo más pequeño en la escuela por grupito, y la persona que le está dando la enseñanza se viste de transvesti. Pero una cosa horrorosa, se viste de travesti. Y eso pasó en la biblioteca de Nueva York. En la biblioteca de Nueva York desde el 2017, en la sección de niños, dejan pasar a los drag queens, se llaman. Estos hombres que se visten de mujer, pero así exageradamente, sí, para que le lean cuentos sobre homosexualidad y transexualidad a los niños. Aquí, desde que mis hijos estaban pequeños, 10 años, 11 años, me acuerdo que mi hija me trajo un libro para que yo filmara y autorizaba, que se llama Rainbow, el arco iris, que es el manual. Entonces, cuando yo lo leí, yo tenía que firmar autorizando que ellos educaran a mis hijos sexualmente. Y yo le firmé que no, que mi esposo, que nosotros en la casa nos encargábamos de educarlo. Entonces, una pregunta, Zelandia. ¿Qué le están enseñando a los niños en la primaria ahora mismo? ¿Qué es la educación sexual? ¿Cuál es lo que tú le enseñas? Por ejemplo, a un niño de primaria o de diferente edad que tú estás trabajando. Dinos exactamente, yo le enseño esto es lo que, el manual que yo tengo que obligado a enseñarle como maestro. Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, aquí en República Dominicana, Dios ha mantenido las cosas a raya. Como te decía, desde el 2014 nos tratan de imponer el manual Hablemos, pero ha habido un contingente de hombres y mujeres de Dios que desde el Congreso Nacional están haciendo fuerza, y desde diferentes estamentos están haciendo fuerza para que esto no se nos sea impuesto. Sin embargo, no lejos de aquí, a los niños de edad preescolar se les están enseñando prácticas como las que voy a mencionar ahora. Y si usted tiene un niño cerca, por favor, lléveselo de ahí. A un niño en edad preescolar se les está enseñando a hacer un círculo, a tomarse de las manos y a tocarse unos con otros para descubrir sus zonas erógenas y sus áreas de placer. ¿Usted escuchó eso? Un niño de menos de 5 años. Nos dicen, la educación sexual lo engloba todo.
Queremos que aprendan a comunicarse, a tener habilidades sociales, a tener autoestima, afectos, que aprendan lo que es el placer sin sentirse culpables, que sepan cultivar el deseo, que amen sin discriminación. Usted sabe lo que significa amar sin discriminación. No es que ame a un chino y a un negro, no, 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 es que ame lo que sea. Tenemos la historia ahí de una señora de California que se casó con la pared de una estación de tren. Porque ella dice que la pared de la estación de tren la hace sentir plena. Y ella tiene relación sexual mental con la pared de la estación de tren. Y cuando ella solicita el matrimonio, las leyes de la diversidad y de la tolerancia dicen que hay que respetárselo porque eso es lo que ella quiere. Y hablando de las leyes, las implicaciones de esas leyes son vastas. Tenemos un hombre en los Estados Unidos que fue condenado, Maritza, por violación, pero en medio del proceso de violación de mujeres, el hombre se declara mujer y dice, a mí no me pueden trancar en la cárcel de los hombres porque yo me autopercibo mujer, yo exijo que se me respete mi derecho y yo voy a la cárcel de mujeres. ¿Qué usted cree que pasó 6 meses después? Había abusado de muchísimas reclusas y tuvieron que sacarlo. Yo al final no sé dónde fue a parar el hombre. Yo estaba siguiendo las noticias, pero quedó el proceso de apelar la sentencia. Tenemos el caso de los deportistas masculinos, que con su fuerza musculosa ponen en peligro a las mujeres que compiten contra ellos. Además de, como dijo el presidente Trump, es una competencia desleal poner a una mujer a competir contra la contextura física de un hombre. Yo te imagino todo lo que le cayó arriba a Trump por decir eso en su Twitter. Pero él tiene razón. No es justo. Otra implicación sería la siguiente. Imagínese que usted tiene una niña de 6 años. Esa es su niña preciosa, su niña que usted la ama. Pero de repente, a la escuela de esa niña inscriben un hombre de 52 años. Y tú dirás, ¿y qué busca este hombre en el preescolar? Bueno, es que él se autopercibe hembra. Y no solamente se autopercibe hembra, porque él no es solamente transgénero, él también es transedad, de tal manera que él no se percibe de 52 años, él se percibe de 6. Y tú tienes ese hombre de 52 años en el mismo baño que tu hija de 6 años. Y esos son sus derechos. Pues déjeme decirle que eso no es producto de mi mente, eso está pasando ahora mismo. Ese hombre de 52 años que se autopercibe niña fue adoptado por una pareja y esa pareja está gestionando ponerlo en un preescolar porque él está loco por ir al jardín de infantes. ¿En qué país es eso? Ok. Si me permites entrar a la noticia, porque solo tengo el titular, en un segundito te digo el país. No, Él se llama Stefonoque. No diga el nombre. Él se llama Stefonoque. A ver, dice que estuvo casado, pero no me dice el país. Déjame ver. Bien, yo sé que en Europa el país. Está bien. Es en Europa que pasó ese con caso. ese nombre me parece que es Europa. No dice el país exactamente. Sí. Pero es muy famoso. Esa foto de él sale con un vestidito de florecita entre medio de una señora y un señor que son más o menos de su edad, pero lo adoptaron para que él sea feliz en su sueño de ser una niñita. Yo le voy a mandar el link. Los que no van a ser felices son los padres. Sí, por favor. Yo le mando el link de todo. Esas no son de las únicas cosas que vamos a tener que si nosotros no nos levantamos, amados hermanos, nos van a querer imponer por medio de la educación. En Francia tenemos a un señor llamado, ahora él se llama Karen, que obligó al gobierno a respetarle sus derechos y a pagar la cirugía para él mutilarse porque él se sentía mujer. Dicho sea de paso, esta cirugía no es más que una estafa, porque tú te puedes cortar tus órganos sexuales masculinos, pero tú no te puedes hacer un trasplante de cerebro. El cerebro masculino es diferente del femenino. Tampoco te puedes hacer un trasplante del ADN de todas tus células.
porque el ADN de todas tus células le da la vuelta a la Tierra 6 veces. Entonces es imposible hacerte una cirugía de cambio de sexo. Eso es una falacia. Tú simplemente te mutilas partes sanas de tu cuerpo y punto. Eso fue lo que hiciste. Pero bueno, ese no es el tema. El caso es que el hombre, después que hace que el gobierno francés le financie la cirugía para ser mujer, pasan un par de años. Tú sabes que lo que ellos están alegando es que esto le da mucha depresión y que el rechazo le da mucha depresión y que ellos no son, al no ser aceptados, entonces se convierten en suicidas. Eso es lo que alegan. Y que para evitar un suicidio, ellos necesitan que se le pague su cirugía. 5 años después, él somete al gobierno francés otra petición y dice, ya no soy feliz como mujer. Ya descubrí que mi identidad no es mujer. Ahora descubrí que yo quiero ser caballo. Ay, Señor. Y el hombre está solicitando que el gobierno francés, él se llama, ahora se hace llamar Karen, él está solicitando que el gobierno francés le subsidie una cirugía para implantarse una cola, pezuña y orejas de caballo. Como si eso fuera biológicamente posible. El ADN de un caballo no se mezcla con un ADN humano. Es imposible hacer un implante de esta forma. Él está tomando clases con un entrenador de caballos porque él quiere aprender a vivir como un caballo. Tenemos otro señor que en su mente se autopercibe como un perro dálmata. Se mandó a hacer un traje de látex, se mandó a hacer una jaula y le pide a una amiga que lo enjaule todas las noches y le ponga su platico con comida. Cuando él sale a la calle en 4 patas. Fíjese al punto donde el enemigo ata la mente y denigra la imagen de Dios en el hombre. Todas son cosas que las he sacado de los periódicos. Un granjero que le está pidiendo al presidente Putin allá en Rusia que le permita el permiso legal para casarse con una de sus vacas. Eso es esta semana. Jeffrey Dahmer, un asesino serial de los Estados Unidos, famoso por ser necrófilo. La necrofilia es la relación sexual con muertos. ¿Usted puede creer una cosa así? Dicen de la pedofilia. Tomé aquí la opinión de Derek Perkins, un especialista en psicología forense del FBI. Derek Perkins dice, la pedofilia es un trastorno mental, porque ustedes saben que se está haciendo fuerza para que la OMS también lo declare preferencia, igual que como se declaró la homosexualidad, igual que como se declaró la transexualidad. Increíble. Derek Perkins dice, es un trastorno mental. Yo sé que la gente no elige tenerlo, pero es una enfermedad. Es algo como la depresión o el síndrome de déficit de atención. Por eso estoy creando programas de tratamiento para delincuentes sexuales para que sean restaurados. ¿Usted cree que haya éxito en un tratamiento que no tenga el poder de Dios para desarraigar esta iniquidad del corazón? Amén. Zelandia, estamos de verdad con la boca abierta, casi tenemos que concluir la transmisión, pero antes de terminar, si alguno de los pastores que están aquí o hermanos quieren hacer alguna pregunta para contestarle de manera breve, pueden así levantar su mano y hacer una pregunta que quieran hacerle a Zelandia. Yo me he quedado, y todos creo que nos hemos quedado, como he visto la cara y he visto la expresión, nos hemos quedado consternados de lo que está pasando realmente en lo que es la sexualidad a nivel mundial. Hemos visto, como dice la palabra, que en los últimos tiempos vendrán hombres que amadores de sí mismos es poco, como vimos la semana pasada el tema de la idolatría. Estamos natural. Exacto, estamos viendo lo que es la depravación más grande de lo que es ser humano y también en todas las áreas. Hemos tenido ya ejemplos con todo lo que Zelandia está hablando a nivel mundial, que no es solamente en una nación, en un país. El enemigo
la iniquidad, dice la palabra, que en los últimos tiempos el misterio de la iniquidad, dice, se está manifestando en toda su extensión. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Ese misterio ya no está siendo misterio. O sea, ya se está el enemigo manifestando de manera en todo. Hay cosas increíbles que en esta noche ya no vamos a seguir dando más ilustración, pero hay más. Así que en la próxima enseñanza que vamos a tener, la parte 2 de esta clase de la inmoralidad sexual, vamos a entrar a otro punto y a otro tema. Y entonces, si tú estás pasando, yo le hablo a todos ustedes, si tú estás pasando un problema o un conflicto en tu mente, en tu espíritu, que esté relacionado con todo esto que se está hablando, es momento que nosotros entremos a la presencia de Dios y hay solución. Vamos a orar. Así que en el nombre de Jesús, Señor, yo oro en esta hora, Señor, que tú comiences a redarguir la mente y el corazón de cada persona que está siendo, Señor, quizás redarguida, quizás confrontada con su pensamiento, con su pecado, con esa situación que está viviendo, que sea víctima o que sea victimario. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas trayendo sanidad, que tú seas trayendo liberación. Y tú que estás ahí, ¿sabes qué puede hacer? Pedirle perdón al Señor y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de esta conducta, yo me arrepiento de estos pensamientos. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me limpies de todo pensamiento, tú me limpies de toda iniquidad que tenga que ver con la sexualidad, que tenga que ver, Señor, con mi identidad, sea hombre, sea mujer. Y el Señor va a restaurar. Y el Señor te perdona y Él va a restaurar esas áreas, esos circunstancias, esas iniquidades que se han manifestado. Tú no tienes quizá culpa. Hay una iniquidad que ha sido transferida a ti, que ha sido transmitida quizá de generaciones que tú ni conoces, de 2 y 3 generaciones pasadas, que eso nunca se habló. Y tú dices, ¿por qué yo tengo esta conducta hoy en día? Pero mira, el Señor te dice, hoy hay solución, solamente clama a mí y yo te responderé. Si tú quieres hacer preguntas, puedes hacerlo de manera interna, puede hablar a mi Messenger, en mi mensaje en Facebook, y tú que estás aquí presente en esta clase, tú puedes también hacer tu pregunta de manera privada, porque cada uno de nosotros tiene algo que de verdad que tener que escudriñar, de acuerdo hay algo que nosotros tenemos que entregarle al Señor. Hay una conducta sexual que está mal dirigida. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, yo doy gracias. Zelandia, te bendecimos de verdad. Gracias por esta enseñanza. Ha sido tremenda, ha sido grande. No podíamos dejarlo más así, como esto va a seguir. Amén. ¿Quiere despedirnos y bendecirnos, hermana? Amén. Sí, claro, como no, ahí veo en el chat que alguien pregunta el nombre de los libros. Se lo voy a mostrar, lo iba a escribir, pero bueno, lo voy a mostrar aquí. Sí, lo vamos a mandar. Libro es Revolución Sexual. Me lo va a mandar. Y el otro yo se lo mando. Te lo puedo mandar con la hermana Maritza. Exacto, lo escribe, yo lo copio a la clase, es más fácil. Así que vamos a despedir. Quiero que ore y nos despida, y de verdad que sí. Amén. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es buena, Señor. Y tus propósitos son igual que tu palabra, buenos, agradables y perfectos. Gracias por crear varón y hembra. Gracias por esa maravillosa coinonía que es el matrimonio y la relación sexual diseñada por ti. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, como decía la hermana Maritza, entregándote toda distorsión de nuestro pensamiento, heredada o no. Señor, toda distorsión de nuestros sentimientos, toda distorsión de nuestra percepción, Señor, de nosotros mismos, o de la distorsión con la que amamos a los demás, todo lo ponemos a tus pies. Tu palabra dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
Tu poder rompe toda cadena, Señor. Tú nos haces nueva criatura en Cristo Jesús. Así que te doy gracias por cada uno de los que han sido expuestos a tu palabra en esta noche. Te pido que guardes tu palabra como tesoro en sus corazones, que tú la guardes en su mente, que sea en buena tierra y que esta palabra dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendición especial para la hermana Maritza y su familia, Señor, que son canales de bendición para que este tipo de enseñanza llegue a todos nosotros. Bendiciones para el hermano Alejandro y para todos los demás colaboradores. Señor, gracias, gracias te damos. Ahora danos el denuedo que le diste a los apóstoles para ser portavoces de tus verdades, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Elandia. Tremendo.